Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y en esta ocasión llegamos al video número 50 para el programa Estudiando las Sagradas Escrituras, por lo cual hemos escogido un tema muy importante que nos han estado solicitando y que es un tema, digámoslo de esta manera, bastante profundo, para lo cual vamos a pedir toda la atención de ustedes. El tema del día de hoy es "Y el Verbo se hizo carne". ¿Qué vamos a ver dentro de este programa? Las siguientes preguntas. ¿Nuestro Señor Jesucristo ya existía desde el principio con Dios? ¿Nuestro Señor Jesucristo literalmente es el mismo Dios? Vamos a ver en Estudiando las Sagradas Escrituras, en este programa del día de hoy, cómo es que nuestro Dios, siendo espíritu, cómo aquel verbo, o digámoslo de esta manera, cómo es que el verbo, siendo de una naturaleza espiritual, se llegó a ser algo material como lo es la carne. Acompáñenos el día de hoy en Estudiando las Sagradas Escrituras. Para abordar el día de hoy, yo les sugeriría ver primeramente un video que ya lo dimos como primera parte, que es el estudio que titulamos "En el principio era el Verbo", donde veíamos Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, lo veíamos desde el ámbito o desde la perspectiva griega, desde la perspectiva hebrea, y cómo se hace la traducción o se buscan las palabras para escribir en griego desde el punto de vista hebreo, ya que el Evangelio según San Juan fue escrito en griego. Y esa fue la primera parte que dimos acerca de este tema. En el principio era el Verbo. El día de hoy vamos a ver otro tema que viene siendo como la segunda parte, y esto lo hemos titulado "Y el Verbo se hizo carne". Para ello vamos a ver lo que nos dice en Juan capítulo 1. Vamos a ir viendo el texto, o vamos a ir viendo el capítulo texto por texto, para desarrollar el tema y llegar hasta el texto donde nos dice "Y el Verbo se hizo carne". Vamos entonces a ver el versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 1 y nos vamos a detener en el versículo 4, que es desde donde iniciaremos el tema que corresponde al día de hoy. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Hasta aquí fue lo que vimos en la primera parte. Ahora vamos a ver. En Él estaba la vida. Hay que recordar que la palabra verbo se traduce más exactamente por palabra, que también es válido poner verbo, pero digo más exactamente no porque esté erróneo, sino porque esta palabra, digámoslo entre comillas, palabra es lo mejor que podemos entender al momento de leer el versículo 1. Nos da más la idea del significado original.
Decíamos, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Muy bien. Y veíamos que Dios y su palabra eran lo mismo. Vamos a partir de aquí hacia adelante en el estudio del día de hoy. En Él estaba la vida. En Dios, o en esta palabra de Dios, estaba la vida. Vamos a ver si es cierto a través de las Escrituras, si es correcto o no es correcto. Voy a recordar algo que dije en un estudio pasado, que es importante que lo que vamos a hablar de estos estudios, irlo calzando o irlo alineando con la enseñanza apostólica. Y de ahí no nos vamos a perder, sin desviarnos de la enseñanza apostólica. Muy bien, en Él estaba la vida. Hay que recordar que la muerte reinó en la tierra hasta, digámoslo, hasta Moisés, que fue donde vino la vida, la palabra de vida, o el verbo de vida, que es lo mismo, vino esta palabra de vida para el pueblo de Israel. Pero el estudio lo vamos a basar en esta reflexión o en este razonamiento. Ojo, escuche bien y ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Vuelvo a repetir, el estudio de hoy lo vamos a ver en base al siguiente razonamiento o reflexión. Fíjese bien, mucha atención. La reflexión es esta. La palabra de Dios no estaba disponible para la humanidad. Si observa, escucha bien lo que le digo. La palabra de Dios no estaba disponible para la humanidad. Hablando de esa palabra que da vida, de esa palabra de salud o de salvación, aquella palabra que es luz, no estaba accesible para la humanidad. Por eso es que mientras esa palabra no estaba en la humanidad, la gente moría en sus delitos y pecados. Pero fue cuando vino a través de Moisés para un pueblo, para un solo pueblo, vino esa palabra de vida para que ya no reinase la muerte, pero en un solo pueblo. Vamos a verlo y vamos a ver lo que nos dice en Hechos, capítulo 7, que es muy interesante todo el capítulo 7. Yo les recomendaría que lo leyeran en sus casas. Hay muchos datos muy profundos en el capítulo 7, pero esta vez nos vamos a enfocar en el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Si observa esa palabra, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Posteriormente hablaremos de ello. Y con nuestros padres, y ojo con lo que voy a leer, y que recibió palabras de vida que darnos. Otra vez, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Quién las recibió? Moisés. ¿Y qué es lo que recibió Moisés? Recibió palabras de vida. ¿Qué darnos? ¿A quién le dio esas palabras de vida? ¿A los caldeos? ¿A los egipcios? ¿A los españoles? Solamente a un pueblo, al pueblo de Israel. Para ellos vino la palabra de vida a través de un hombre escogido por Dios llamado Moisés. Por eso le decía en un principio, ojo,
mucha atención con la reflexión. La palabra de Dios no estuvo accesible para la humanidad, sino a través de hombres escogidos de Dios. Es decir, Dios no hablaba directamente con Israel y les daba esas palabras de vida. Dios utilizaba a un hombre, en esa ocasión utilizó a Moisés, a su profeta Moisés, en otra ocasión utilizó a su profeta Josué, otra ocasión a su profeta Natán, a su profeta David, a su profeta Salomón, a su profeta, todos los profetas que él tuvo. A través de esos profetas podía el pueblo de Israel escuchar esa palabra de vida. Para la humanidad no era accesible esta palabra. Esta palabra Dios la tenía guardada celosamente hasta que mandó a su siervo Moisés, y de ahí a cada profeta que él enviaba, era la única forma en la que Israel tenía acceso a esa palabra. Digámoslo de otra manera, si esos profetas no hubieran existido, esa palabra no hubiera estado accesible para la humanidad. Aún el pueblo de Israel hubiera muerto en sus delitos y pecados, pero estuvo accesible a través de sus profetas. Y podemos leerlo en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a través de los profetas, Dios habiendo hablado muchas veces, porque les habló muchas veces al pueblo de Israel, en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, Dios hablaba o la palabra de Dios era a través de sus profetas. No había otra forma en la que Dios pudiera declarar esa palabra a la humanidad. Vuelvo a repetir, la humanidad no tenía acceso a esa palabra, sino a través de sus profetas. Quiere decir que parte de su palabra se hablaba al pueblo, no toda la palabra. Solamente la palabra necesaria para el pueblo de Israel, para darles vida al pueblo de Israel. Así que volvemos entonces a Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida. La vida en un principio, no la vida para los caldeos, ni tampoco para los españoles, ni para los egipcios, ni para los macedonios, ni para los que habitaban las regiones de la India, para nadie más en absoluto, solamente para el pueblo de Israel. En un principio, vuelvo a repetir, en un principio. Pero sin embargo, esa vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, esta luz es para todos los hombres. Dicen los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, pero solamente para el israelita. No era para el egipcio ni para el macedonio. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dónde está la palabra? Para siempre permanece en los cielos tu palabra, dicen los salmos. Pero llega a la tierra, llega al pueblo de Israel a través de sus profetas. Llega nuestro Señor Jesucristo y esta palabra desciende de los cielos a la tierra, porque como desciende de los cielos sobre la tierra la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces, la palabra de Dios está en los cielos y desciende, pero no desciende directamente al oído humano, sino que desciende a través, en el tiempo antes del Señor Jesucristo, a través de sus profetas. Llega nuestro Señor Jesucristo y cuando Él nace, nos dice en el Evangelio según San Lucas, que había un hombre llamado Simeón. Dios le había
o a él le había sido manifestado que antes de que él partiera de esta tierra, iba a ver la salvación de Jehová. Y cuando se pasan los días o se completan los días de la purificación, llega José y María y llevan a aquel bebé llamado Jesús, casi de recién nacido, y lo van a presentar al templo para dedicarlo a Dios por ser el primogénito. Simeón lo ve y se acuerda de aquella manifestación y es movido por el Espíritu de Dios y toma a aquel niño en sus brazos y empieza a decir aquellas bendiciones. Ahora Dios dice, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Luz, fíjese lo que dice, él hace dos declaraciones. Luz a los gentiles, y podemos leerlo en Lucas para que tengan el texto. Lucas 2:29. Vamos a leer el 32. Luz para revelación a los gentiles. Quiere decir que esa luz estaba solamente sobre el pueblo de Israel, dándole vida exclusivamente al pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, Él no existía en ninguna forma, solamente en la mente de Dios. Y esa palabra o ese verbo llegaba en carne únicamente a través de sus apóstoles. Pero no era toda la palabra, era parte de esa palabra porque solamente abarcaba al pueblo de Israel. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega, saca a luz la vida y la inmortalidad. Es lo que dice la Escritura, saca a luz la vida y la inmortalidad. Así que en esta declaración Él dice, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Hay dos declaraciones, una para el pueblo de Israel y otra para los gentiles. Entonces, leyendo lo que nos dice en Juan capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Creo que en estas breves palabras hemos explicado el versículo 4 y vuelvo a repetir. La palabra de Dios no estaba accesible para la humanidad, sino solamente a través de sus enviados, muy escogidos. Acuérdense lo que también leímos en un texto, Efesios 3:5, hablando de el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como era revelado a través de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No hay más. Dios hacía llegar sus misterios y palabra santa, palabra de vida y palabra de luz solamente a través de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y hablando del misterio declarado, era que los gentiles son coherederos y copartícipes de las promesas, porque cuando Cristo vino a traer luz a los gentiles, que es lo que leíamos en Lucas. Así que entonces la palabra de Dios se hace accesible a toda la humanidad a través de Jesucristo y a través de sus apóstoles. Vamos a seguir leyendo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ojo, hubo un hombre enviado de Dios. Leemos en el capítulo 1 mismo, en el versículo 33, y declara Juan el Bautista, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿qué pasa? Que Juan no lo conocía en un principio, pero hubo un momento en que Dios le habló.
porque lo envió y me envió a bautizar con agua. Aquel que me envió a bautizar en agua me dijo. Dice la plática tan hermosa que hay entre Dios y sus enviados. Aquel que me envió a bautizar me dijo a mí, me habló conmigo, como Moisés habló con Dios cuando dio aquellos hermosos mandamientos. Así también ese mismo Dios es el que habla hoy a través de su apóstol. Y en aquellas palabras, me imagino yo, tan hermosas que Dios habló con él, dice, me dijo, sobre quien veas. Dice qué hermosa confianza hay entre Dios y sus escogidos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, no por salvación a la humanidad. Él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque venía una luz que era para salvación a los gentiles, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vayan viendo cómo va llevando la hilación. Recuerden muy bien lo que dijimos. Esa luz solamente era accesible para el pueblo de Israel, pero después esa luz mostró más su resplandor para que en ella fuera abarcada la humanidad. Aquella luz verdadera que alumbra, ahora sí, aquella luz que alumbra a todo hombre, ya no alumbra solamente al pueblo de Israel, sino que ahora esta luz verdadera alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora la pregunta es, ese verbo, esa palabra de vida, esa palabra de luz, ¿a qué venía a la tierra? Venía a alumbrar a todo hombre. ¿A través de quién venía ahora? Ya no venía a través de Moisés, del profeta Moisés, ni del profeta Elías, tampoco venía a través del profeta Jeremías, ni venía tampoco a través de Juan el Bautista. Esta luz que alumbra a todo hombre venía a través del Hijo de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, porque este evangelio se escribió después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, después de que murió en el madero, después de que resucitó al tercer día, después de que ascendió a los cielos para estar a la diestra del Padre. Después de estos eventos se escribió el Evangelio según San Juan en griego. Y entonces recuerden lo que sucedió en el pasado. En el mundo estaba. Así es. Nuestro Señor Jesús vino a traer esta palabra. Claro que vino a dos cosas, a reconciliar a Israel y también a reconciliar al mundo con Dios. En el mundo estaba y el mundo por causa de él fue hecho, digámoslo de esta manera. Pero el mundo no conoció esta palabra de salvación, no conoció al que venía de parte de Dios. No le conoció. Lo estaban esperando. El pueblo de Israel lo estaba esperando, pero no lo conocieron o no llegó como el pueblo de Israel lo esperaba. A lo suyo vino, porque vino a estar en medio de su pueblo Israel, pero los suyos no le recibieron. Es decir, ojo con esta palabra,
Hebreos capítulo 1, ahora vemos el versículo 2. Vamos a leerlo, porque ya en esos posteros tiempos habló a través del Señor Jesús. Vamos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El que hablaba en sí no era el Hijo, sino que Dios hablaba a través del Hijo. Así que Dios vino a estar en medio de su pueblo Israel a través de su Hijo. Así que Dios vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Lo mandó, esta palabra la hizo accesible a la humanidad a través de su Hijo, pero el mundo no le recibió. Ya hemos leído los versículos posteriores, pero aquí hay algo muy importante. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con este texto vamos a la parte medular de este estudio. Otra vez. Y aquel Verbo, ¿cuál Verbo? El que hablamos en el estudio pasado. En el principio era el Verbo. Y el Verbo que hemos estado platicando hasta este momento, que era la palabra de vida, la palabra que da luz a los hombres, aquella palabra que solamente era accesible para el pueblo de Israel a través de sus profetas, pero que ahora Dios, aunque vino a su pueblo y vino al mundo, el mundo no le conoció, pero ahora ya nos especifica más cómo es que Dios habló a la humanidad. ¿Cómo es que la humanidad estuvo accesible para esta palabra de vida? El mundo tuvo accesibilidad a la palabra de vida a través de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el que trajo la palabra de vida y de salvación a la humanidad. ¿Sí observa eso? Por medio de Jesucristo, esa palabra de vida o ese verbo de vida tuvo acceso. Dios habló a la humanidad a través de Jesucristo. La palabra de Dios vino a la humanidad a través de Jesucristo. Vamos a ver, para ampliar un poquito más, lo que nos dice en Juan capítulo 14, que es un texto que ya conocemos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Tanto tiempo, Señor, muéstranos al Padre. Pareciera ser que el Señor le dice literalmente: yo soy el Padre, mírame. Pero el Señor Jesús sabemos que no lo habla literalmente, sino habla en el sentido del objetivo, en el sentido de quien lo envía. Veíamos un estudio que se llamaba Sheliach, que era aquel hombre que era un hombre muy elegido y con una encomienda muy especial. Así que nuestro Señor Jesucristo iba con aquella encomienda que él decía: el que vosotros recibe, a mí me recibe. Así que si el apóstol Pedro, el apóstol Juan o el apóstol Judas iban a predicar y decía: apóstol Judas, a ti no te recibo, el apóstol Judas podía decirle: ¿por qué no me recibes? Si tú me ves a mí, ves al Señor Jesucristo, porque el que me ve a mí, ve al que me envió. Y aquel podía decirle: bueno, yo quiero ver al Señor Jesucristo. Aquí está, lo puedes ver a través de mí. Entonces, el Señor Jesucristo no hablaba de una manera literal,
sino venía con aquella encomienda, por decir, que Dios le decía: quien a ti te reciba, a mí me recibe. Una ocasión yo oía al apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín, que decía: Jesucristo y el Padre son uno mismo, por cuanto el Hijo habita en el seno del Padre. ¿Por qué? Porque son diferentes ellos dos, pero son los mismos en cuanto a la unidad. Tú y yo, Padre, somos uno, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Así que cuando dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, habla por la unidad, habla porque quien ve a Cristo ve al Padre. Decía otra ocasión el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín, pues hay gente que tiene una cruz en su pecho diciendo que es Cristo, y dice, y el día que ellos te digan: mira, yo aquí tengo a Cristo colgando en mi pecho, pero yo no veo en ti donde esté Cristo, tú le puedes decir: aquí está. Y ellos te vean el pecho y te digan: pero yo no veo allí que tenga colgado a Cristo. Es que aquí está Cristo en mi corazón, y que ellos vean a Cristo en nosotros. En ese sentido le habla Cristo a Felipe. Pero vamos a ver para calzar lo que estamos diciendo, porque no lo estamos diciendo sencillamente como un pretexto, sino que lo vamos a ver directamente en el texto. Dice en el versículo 24, en el mismo Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras, acuérdense, palabra, verbo, es lo mismo. Y dábamos el origen, o sea, logos, o rema. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ellos estaban escuchando. Por eso dice también el texto que la fe viene por el oír, y el oír no de cualquier palabra, sino de la palabra de Dios, de esa que viene del cielo a la tierra a través de sus apóstoles. Así que entonces repetimos: y la palabra que habéis oído no es mía. Pero fíjese cómo un versículo antes, voy a leer un versículo antes para que escudriñemos un poquito más. Vea lo interesante. A mí se me hace muy interesante leer la palabra de Dios, porque uno ve profundidades de ella y es emocionante, es reconfortante. Es muy hermoso leer la palabra de Dios sin desviarnos de la enseñanza apostólica. Dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. A ver, ¿cómo está eso entonces? Mi palabra. ¿Mi palabra? ¿Mi evangelio? Sí, decía el Señor Jesús, mi palabra. Pero luego dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él podía decir que era su evangelio. Él podía decir que la palabra era de él, porque Dios se la confió a él. Pero él hace ver que él no la inventó. Él no la compuso, sino que esa palabra viene del cielo, viene de Dios a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. ¿Se fija qué sencillo es leer las Escrituras? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y qué pasó entonces con esa palabra? Porque Cristo murió y subió al cielo. Hemos dicho que la palabra de Dios era accesible a la humanidad solamente a través de sus enviados. Nuestro Señor Jesucristo era un apóstol, así lo dice la Biblia. Pero era el enviado de Dios, y además de todo ello, era el unigénito del Padre y era el Hijo de Dios. Pero subió al cielo.
¿Y qué pasó entonces con la palabra? ¿Ya no podía ser accesible para la humanidad? Pues sí seguía siendo accesible. Vamos a ver en qué forma. Y vimos su gloria, la gloria del Hijo. Fíjese qué hermoso es darle la importancia de vida a las palabras. Vieron su gloria. Pero vamos a leer lo que nos dice en Juan 17. Dice en el versículo 6, Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Fíjese qué hermoso es entender lo que leemos. Como decía aquella pregunta, ¿entiendes lo que lees? Yo recuerdo que esto lo escuché de nuestro hermano Antonio Adán, donde él nos explicaba esta parte, tuyos eran y tú me los diste. Es decir, eran un regalo de Dios para su Hijo Jesucristo. Tan especial era ese momento que un día antes de irlos a buscar, pasó la noche orando. Entonces, tuyos eran, que para el mundo eran unos hombres, pues a lo mejor por ser pescadores, por ser rústicos, por tener a lo mejor sus manos llenas de callos por las redes, su piel a lo mejor por la sal, no la tenían tersa. A lo mejor para el mundo eran individuos de los cuales ni atención tenían en ellos. Como decía la Escritura, eran del vulgo y sin letras. Aunque para el mundo eran quizá despreciables, para el Señor Jesucristo eran el regalo de Dios. Tuyos eran y tú me los diste. Y fíjese lo que dice en el versículo 22. La gloria que me diste, si recuerda lo que leíamos en Juan capítulo 1, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Esa hermosa gloria también Él la impartió. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que quien ve a su apóstol, ve a Cristo, y quien ve a Cristo, ve a Dios. Pero fíjese qué hermoso también en esto. Tuyos eran, es un regalo que tú, Padre, me has dado a mí. Es un regalo muy especial. Y la gloria que me diste, esa misma gloria, yo les he dado. Así que replanteamos la pregunta, para no perdernos de la ilación que vamos llevando. El Señor Jesús subió a los cielos. Él en carne, estando en la carne en la tierra, era el único medio a través del cual la humanidad podía escuchar la palabra de vida, la palabra que traía luz a los hombres. Pero Él subiendo al cielo, ¿qué pasaba entonces con aquella palabra? Vamos a ver qué pasó entonces con esa palabra, si siguió siendo accesible para la humanidad y a través de quién. Para cerrar nuestro estudio, vamos a leer un texto que me gusta mucho leerlo, que es en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer con detenimiento en esta ocasión, pues por ser el video número 50 y el estudio que estamos viendo hoy, pues estamos hablando un poquito más de la media hora como solemos hacerlo. Pero el fin de esto es dejarlo claro y profundizar lo más que podamos en este corto tiempo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Vamos a leer desde el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hay que recordar que el mundo es reconciliado con Dios a través de la sangre de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él estaba reconciliando al pueblo de Israel y al mundo con Dios.
Pero Cristo ascendió y les encargó a los apóstoles, sobre todo al apóstol, hablando de los gentiles, al apóstol Pablo le encargó, ¿qué ministerio le encargó? Le encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, quien quisiera reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, era por la palabra que traía el apóstol Pablo. El apóstol Pedro lo tuvo en cierta ocasión con los gentiles cuando fue con Cornelio. El ángel que vino a hablar con Cornelio, él no tenía la palabra de la reconciliación. La única forma que Cornelio podía tener acceso a esa palabra era a través del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, bautizándolo en la sangre de Jesucristo, se reconcilió con Dios. Así que el apóstol Pablo, con todo derecho, él puede decir, Cristo me encargó a mí el ministerio de la reconciliación, y la palabra que yo les hablo, dice en Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De esa manera vino ese evangelio a él y de él a los hombres. Seguimos leyendo. Ahorita lo estamos viendo con un poquito de prisa, pero estos textos tienen mucho en qué profundizar. Que Dios estaba en Cristo, sí. No dice que Dios está en Cristo, que Dios estaba en Cristo, sí. Cristo vino en carne y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero vuelvo a repetir, le encargó al apóstol Pedro el ministerio de la reconciliación. A los apóstoles les encargó el ministerio de la reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, dice en Hechos 17, creo que es el versículo 30, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya no está hablando solamente para Israel, para las tribus del norte o del sur. Está hablando ahora para toda la humanidad. Esa luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, porque Cristo estaba reconciliando, pero ya no está. No está en la tierra reconciliando con su palabra al mundo. Pero como Él se fue, para que la humanidad siguiera teniendo acceso a esa palabra de vida y de reconciliación, dejó a sus apóstoles. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Lo repito nuevamente para que quede claro. La palabra, el verbo, la palabra de vida, el verbo de vida, la palabra de luz, el verbo de luz, se las encargó a sus apóstoles y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quiere usted alcanzar su salvación? Es única y exclusivamente a través de la palabra de reconciliación de un apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo. Si usted cree que eran solamente los apóstoles de antes, pues déjeme decirle que lo siento mucho por usted, porque no hay quien a usted le dé la salvación, porque la salvación solamente viene a través de la palabra de la reconciliación de un apóstol de Jesucristo. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quiere usted reconciliarse con Dios? Solamente a través de la palabra de la reconciliación de un apóstol, puesto
por Dios y por Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, no es escogido de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Así el apóstol Pablo fue puesto por Jesucristo y por Dios el Padre, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Dios todavía estaba en carne, la palabra estaba en carne, el verbo estaba en carne a través del apóstol Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. El apóstol Pablo era un embajador del reino de los cielos. Ya se ha explicado mucho que es un embajador plenipotenciario, como si Dios rogase por medio de nosotros los apóstoles. Os rogamos en nombre de Cristo. Yo les ruego a ustedes que me están leyendo esta carta. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vuelvo a repetir, lo estoy explicando un poco a prisa, pero estos tres textos que acabamos de leer, de 1 Corintios 5, del 18 al 20, tiene mucha profundidad y nos da a conocer cómo esa palabra o ese verbo está disponible para la humanidad a través de sus apóstoles. Yo quiero cerrar este estudio con un fragmento de una carta enviada por el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín. Vea usted lo hermoso que es escuchar y leer y poner atención a las palabras de un apóstol de Jesucristo. Voy a leerlo porque está muy de acuerdo al tema del día de hoy. Recordemos, el tema del día de hoy es y el verbo se hizo carne. O sea, y la palabra se hizo carne. ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Vamos a leer lo que dice el apóstol de Jesucristo. Esta carta la envió el día 30 de septiembre del año 2015 para quienes deseen leerla. Dice, Primera de Timoteo 3:15 hace referencia a ella, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Y subraya esta palabra importante, apoyo de la verdad. La verdad, con letras mayúsculas lo pone aquí, la verdad es, vamos a ver qué es la verdad. Acuérdense que decía, tu palabra es verdad. La verdad es la sabiduría que Dios habló desde el origen de las cosas. Con ella formó el universo con el fuego de su mano. La verdad es el conjunto de las leyes divinas que rigen la vida de los seres en el cielo y en la tierra. La verdad es la palabra de Dios traída por Cristo y sus ungidos para salvación. La verdad la trajeron sus profetas. No hay diferentes verdades. La verdad es única, universal, la verdad de Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es Cristo, su doctrina, su enseñanza, su camino y la vida. Y, queriendo conservar sobre la tierra esta verdad, escogió a sus apóstoles para que seamos sus custodios, para protegerla y cuidarla, que nadie la corrompa. Sigue la carta especificando qué sucede con esta verdad. Yo no quiero leerla a través de este estudio porque yo quisiera conservarlo para nuestra iglesia, pero quien desee tiene acceso a ella porque en estas fechas está colocada en la parte de atrás de las iglesias.
Lo demás lo puede leer usted, y si usted no es de nuestra iglesia, comuníquese con nosotros para que le platiquemos más sobre esta verdad, sobre esta palabra. Y si quiere saber lo que continúa en esta preciosa carta apostólica, de igual manera comuníquese con nosotros y le platicaremos qué cosas tan hermosas contiene esta carta. Yo creo que con esta carta no hay más que añadir a nuestro estudio. Es muy clara y muy específica. Es muy claro el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón. Y yo he aprendido de él muchas cosas, no solamente en este tiempo en el que tiene del apostolado, sino antes de que Dios lo manifestara en el apostolado. Yo quiero aprovechar este estudio primeramente para mandarle un saludo al apóstol de Jesucristo y que esos estudios que estamos haciendo en un principio eran por alegrar el corazón del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel, y que este proyecto lo iba yo a truncar en diciembre del 2014, pero cuando el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, tomó aquel ministerio porque Dios se lo dio, desde entonces él ha sido el motor que impulsa a llevar estos estudios. Yo me alegro porque no pensé llegar a realizar 50 videos y para mí hoy concluyo un primer proyecto de 50 estudios y con la ayuda de Dios tenemos otros proyectos a futuro y seguiremos, si Dios nos lo permite, con estos estudios. Pero yo quiero manifestarles que la elección del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín, está aquí en mi corazón. Yo lo he aceptado y eso es lo que también quiero decirle al apóstol de Jesucristo. Si algo tengo y si algo Dios me permite hacer, es para alegrar su corazón y para seguir contribuyendo en algo. Yo escuchaba estas palabras de usted cuando formaba parte del cuerpo ministerial. Seamos mejores, porque trabajamos para el mejor. Y estas palabras yo las quiero compartir con mis hermanos que hoy están viendo este video. Yo no soy locutor, me considero que no sé mucho de Biblia, no sé mucho de cámaras, pero he procurado que un video sea mejor al anterior. Y les comparto estas palabras que él decía, porque tenemos nosotros que ir mejorando. Seamos mejores porque trabajamos para el mejor. Esperamos pues que esos proyectos se sigan compartiendo. Yo les agradezco a mis hermanos porque han compartido estos videos, estos estudios, para que lleguen a más gente. Estos videos los están viendo también personas que no son de nuestra iglesia, a los cuales también les mando un afectuoso saludo. Y de igual manera les invito a que vengan y nos conozcan en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Visítenos también a través de nuestra página de internet www.lasagradaescritura.net. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en sus corazones y el Señor les bendiga.